Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Hermann Hesse. Él fue un escritor, poeta, novelista y pintor alemán que sería conocido por su largo recorrido profesional, marcado no solo por los acontecimientos políticos y sociales de su época, sino también por sus continuas crisis personales y creativas, siendo especialmente recordado por haber ganado el Premio Nobel de Literatura de 1946. Esta biografía es realizada por petición de Aguiar Studio, J. Jaufret y Alejandro Monge. Hermann Karl Hesse nació el 2 de julio de 1877 en la pequeña ciudad de Calw, en el reino de Württemberg, en el Imperio Alemán, actualmente en Alemania. Fue hijo de Johannes Hesse y de la esposa de este, Marie Gundat. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Hermann el cuarto de sus vástagos. El niño nació dentro de una familia de misioneros protestantes alemanes, creciendo así en un hogar protegido y conservador, donde los hermanos fueron criados bajo las creencias pietistas. Hermann pasó sus primeros años de vida en su ciudad natal, donde tuvo una infancia tranquila y feliz, creciendo así entre las calles y los alrededores de Calw, donde compartía juegos con otros niños del lugar, pasando mucho tiempo en la capilla y en el puente de San Nicolás, siendo este último sitio su lugar preferido, donde vivió muchas aventuras junto a sus compañeros de juegos. El niño también pasaría mucho tiempo en la extensa biblioteca que poseía su abuelo materno, Hermann Gundat, quien era un hombre muy culto e inteligente, creciendo así entre libros y conocimiento. En el año 1881, su familia se instaló en la ciudad de Basilea, en Suiza, lugar donde su padre empezó a enseñar dentro de la misión de Basilea. La familia se instaló en una pequeña casa que se encontraba cerca de una enorme pradera, lugar que Hermann recordaría con mucho cariño, debido a que era un lugar donde jugaba tanto con sus hermanos y otros niños, mientras escapaba de un hogar demasiado rígido, teniendo para entonces él tan solo 5 años de edad, cuando la familia se instaló en dicha ciudad suiza. La familia permaneció por 5 años en Basilea, hasta que finalmente regresó en el año 1886 a la pequeña ciudad de Calw, donde el niño inició sus estudios en la escuela latina de dicho lugar. Posteriormente, en 1890, asistió a la escuela latina de Göppingen y un año después ingresó en el seminario del monasterio de Malbronn, donde estudió las lenguas antiguas, poesía y literatura clásica griega y alemana. Pero durante su paso por dicho seminario, Hermann se mostró como un estudiante un tanto rebelde, que empezó a mostrar más interés por la poesía que por la teología. El 7 de marzo de 1892, el muchacho de tan solo 15 años de edad desapareció del seminario, siendo encontrado al día siguiente durmiendo en un pajar, algo que supuso que empezase a ser ignorado tanto por sus profesores como por sus compañeros de seminario, los cuales le veían como la oveja negra del lugar y de su familia. Tras pasar 6 meses en este seminario, Hermann acabaría siendo trasladado a una institución religiosa que se encontraba en la población de Bad Boll, lugar donde el adolescente se vería afectado por una gran depresión y donde intentó quitarse la vida, algo que ocasionó
que sus padres, bastante alarmados ante esta situación, decidiesen ingresarlo en un hospital psiquiátrico cercano a la ciudad de Stuttgart, lugar donde se dedicó a cuidar del jardín y a cuidar de los niños que sufrían de distintas discapacidades mentales. Durante su paso por aquel hospital psiquiátrico, Hermann sintió una profunda soledad y el gran rechazo de su propia familia, además de que seguiría viéndose afectado por sus estados depresivos. Tras pasar varios meses en aquel lugar, el muchacho inició sus estudios en la escuela de secundaria de Cannstatt, pero una vez más tuvo una serie de problemas para continuar con su formación. Por esta razón, acabaría abandonando los estudios y por consejo de sus padres empezó a trabajar en una imprenta de Esslingen, pero acabaría abandonando tal puesto de trabajo poco después, regresando así a su ciudad natal, donde ayuda a su padre con sus labores como misionero protestante. Posteriormente encontró trabajo como mecánico en un taller de relojes, pero aquel trabajo pronto lo encontraría demasiado monótono y aburrido, soñando con tener un trabajo que estuviese más ligado al mundo intelectual. En el año 1895, Hermann inició un nuevo trabajo en la librería anticuaria Heckenhauer, en la ciudad de Tubingia, lugar donde trabajó como aprendiz de librero, donde tenía que empaquetar, archivar y clasificar distintos libros y textos antiguos, además de que tuvo acceso a numerosos manuscritos relacionados con teología, filosofía y derecho, algo que le permitió el tener acceso a un amplio mundo intelectual, debido a que como apenas tenía vida social por aquel entonces, dedicaba los domingos a ampliar sus conocimientos, además de que dedicaba su tiempo libre a escribir poesía. Tras acabar su etapa como aprendiz, el joven logró permanecer como librero en dicho establecimiento, empezando así a adquirir una independencia económica que le permitía el no depender más de sus padres. Durante esta etapa de su vida, Hermann empezó a publicar sus primeros libros de poesía, destacándose especialmente su segunda obra titulada Una hora después de la medianoche, la cual sería publicada en el verano de 1899, pero sus primeras obras acabarían siendo un fracaso de ventas. En el otoño de 1899, Hermann se trasladó a la ciudad suiza de Basilea, donde empezó a trabajar en otra librería anticuaria y donde tuvo acceso a distintos círculos sociales formados por intelectuales y artistas, debido a que su familia había establecido amistad con distintas familias de eruditos cuando vivieron temporalmente en dicha ciudad suiza, entablando así una serie de buenas amistades. En el año 1900, Hermann logró librarse de hacer el servicio militar obligatorio debido a que sufría de problemas de salud y de vista. Para entonces, él ya sufría de problemas de visión y de constantes dolores de cabeza o de nerviosismo. Durante su nueva estancia en Basilea, Hermann siguió escribiendo y publicando algunos pequeños libros de poesía. Después, a principios de 1901, él decidió abandonar su puesto como librero y se marchó a Italia, cumpliendo así un sueño que le llevaría a visitar distintas ciudades italianas, hasta que finalmente regresó a Basilea, donde encontró un nuevo trabajo como librero, y seguiría tanto escribiendo como publicando sus libros de poesía, aparte de que empezó a escribir poemas y artículos para distintas revistas, algo que le permitió el poder mejorar su situación económica. En el año 1902, Hermann conoció a la fotógrafa suiza Maria Bernoulli, una mujer que era 9 años mayor que él y con la que inició un romance,
siendo acompañado el escritor por su pareja durante el segundo viaje que realizó por tierras italianas. En el año 1904, Hermann logró publicar su primera novela, titulada Peter Kamenziz, la cual le permitió tener una mejor independencia económica, algo que sería aprovechado por la pareja para casarse el 2 de agosto de 1904, pese a que su relación no era aprobada por sus respectivas familias, teniendo para entonces él 27 años de edad en el momento de la unión y ella casi 36. Hermann y su esposa María serían conocidos por ser muy críticos con el estilo de vida que se llevaba en las grandes ciudades y con el desarrollo industrial, instalándose así el matrimonio en la población de Gayenhofen, en el lago Constanza, lugar donde alquilaron una pequeña granja sin agua corriente y sin electricidad por 3 años. Nació en este lugar el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Bruno, el cual llegaría a ser pintor. En el año 1906, Hermann publicó su segunda novela, titulada Bajo las ruedas, que sería una obra que criticaba el sistema educativo de la época y del poco desarrollo emocional que existía entre el alumnado y los docentes. En aquel mismo año también consiguió un trabajo como coeditor de la revista cultural Mars, puesto que desempeñó por 6 años. Gracias a su amigo, el arquitecto suizo Hans Hindermann, el matrimonio logró construir su propia casa en la población de Gayenhofen, lugar donde llevarían una vida tranquila y familiar junto a sus hijos, los cuales fueron llegando poco a poco al mundo. En 1906 nació Hans Heinrich, que llegaría a ser decorador e ilustrador, y en el año 1911 nació Martin, quien llegó a ser fotógrafo como su madre. Hermann sufre una serie de problemas de salud y de una crisis creativa que le empujó a llevar una vida apartada, viviendo así como un ermitaño, además de que sufrió de algunos problemas económicos ante el gran bloqueo creativo que tuvo el escritor, teniendo la familia que reducir sus gastos y llevar una vida más austera. Para recuperar la inspiración, el matrimonio decidió emprender un viaje por Asia junto a su amigo, el pintor suizo Hans Stussenegger. Pero pese a viajar por Sri Lanka y por Indonesia, no logró encontrar la inspiración que tanto necesitaba, abandonando así sus planes para viajar por la India. Tras regresar de este viaje por Asia, el matrimonio vendió la casa que habían construido en Gayenhofen y se instalaron en una antigua casa de campo a las afueras de la ciudad suiza de Berna. Pero aquel cambio no mejoró tampoco la crisis creativa y espiritual del escritor. Es más, para entonces el matrimonio estaba empezando a sufrir también de problemas conyugales ante las crisis psicológicas que estaban sufriendo tanto Hermann como su esposa María. Incluso esta última acabaría siendo internada por unos meses en un hospital psiquiátrico. Mientras Hermann lidiaba con sus problemas conyugales, mentales y creativos, estalló la Primera Guerra Mundial, algo que le motivó para presentarse como voluntario de guerra, pero ante sus problemas de salud y psicológicos no fue admitido, aunque sí se le entregó un puesto en la embajada alemana de Berna, donde se dedicaría a enviar material de lectura a los soldados que se encontraban como prisioneros en campos extranjeros, convirtiéndose en el responsable de la biblioteca para prisioneros de guerra alemanes, además de ser nombrado como coeditor del periódico alemán Internate, el cual era destinado a los prisioneros de guerra. Durante el inicio de la Primera Guerra Mundial, Hermann se vería en medio de una serie de disputas políticas, donde sería muy duramente criticado por la prensa alemana de la época y por distintos círculos intelectuales,
Incluso empezó a ser habitual que recibiese cartas anónimas llenas de odio y donde le amenazaban de muerte, además de que muchas de sus amistades se alejaron de él, perdiendo así a muchos de sus buenos amigos. Tras las experiencias vividas durante la Primera Guerra Mundial, Hermann se convirtió en un firme opositor de la guerra y se negó a seguir colaborando con el bando alemán, centrándose así en escribir su novela titulada Demian, siendo esta publicada en el año 1919. Pero en dicho año también tuvo que enfrentarse a la gran crisis matrimonial que estaba viviendo con su esposa María, la cual se había retirado a la ciudad suiza de Ascona por los estados depresivos que ésta llevaba años padeciendo. Ante esta situación, el escritor consideró que su matrimonio no tenía futuro y finalmente decidieron separarse, siendo así sus hijos repartidos entre distintos amigos y familiares, mientras que cada uno de los cónyuges intentaban solucionar sus propios problemas mentales y personales, instalándose así Hermann en distintas granjas suizas, donde llevaría una vida como ermitaño. Después alquiló una habitación en un palacio conocido como Casa Camuzzi, lugar donde entabló nuevas amistades y encontró la inspiración necesaria para escribir su obra titulada El último verano de Klingsor. Durante esta nueva etapa de su vida, Hermann conoció en el verano de 1919 a la soprano y pintora suiza Ruth Vigar, con quien acabará iniciando una relación amorosa pese a ser 20 años mayor que ella, convirtiéndose esta mujer en la inspiración necesaria para crear uno de los personajes de su conocida novela titulada Siddhartha, demostrando con este manuscrito el gran interés que sentía por la cultura india. En el año 1923, Hermann y su esposa María consiguieron divorciarse tras haber pasado 4 años separados, algo que le permitió al escritor el poder casarse con su amante, Ruth Vigar, celebrándose esta boda el 11 de enero de 1924. Para entonces, él tenía 46 años de edad en el momento de la unión y ella 26. Aquel segundo matrimonio acabaría siendo un gran fracaso para el escritor, pese a que ambos cónyuges habían mostrado desde el inicio de su relación una gran atracción entre ellos y compartían intereses comunes. Así que finalmente se acabarían divorciando en el año 1927. Según comentó uno de los nietos que llegó a tener Ruth Vigar, la verdadera razón del fracaso de este matrimonio era porque Hermann tan solo sentía una atracción y un amor platónico hacia su segunda esposa, algo que ocasionó que no llegasen a intimar nunca, y de hacerlo tan solo fue en contadas ocasiones, algo que supuso que su esposa Ruth decidiese divorciarse al poco de contraer matrimonio. Durante los 3 años que duró este segundo matrimonio, Hermann publicó algunas de sus notas e historias autográficas, como Kurgast o El viaje de Nuremberg, además de su novela titulada El lobo estepario, que sería una de las obras más importantes y destacadas del escritor. Tras publicar esta exitosa novela, Hermann inició una nueva relación con la mujer que sería su tercera esposa, Ninon Dolbin, una historiadora del arte que sentía una gran admiración por el escritor desde su adolescencia. Es más, ambos habían iniciado años atrás una serie de intercambios de cartas, pese a tener Ninon tan solo 14 años de edad cuando empezó aquel intercambio de cartas continuo, conociéndose finalmente en persona en el año 1921. Ninon era una mujer casada cuando conoció en persona al escritor, aunque para entonces ya vivía separada de su marido,
instalándose en el año 1927 en la casa Camucci junto a Hermann, cuando el novelista se divorció de su segunda esposa, Ruth. Finalmente, en el año 1931, Ninon logró divorciarse de su marido y se casó poco después con Hermann, celebrándose su boda el 14 de noviembre de dicho año. Para entonces, él tenía 54 años de edad en el momento de la unión y ella 36. Ninon no solo se convirtió en el gran amor del novelista, sino también en su mano derecha, siendo ella quien le ayudaba a escribir, a leer y a editar muchos de sus escritos. Los recién casados se instalaron en la conocida Casa Hesse, también llamada Casa Roja, por el color rojizo y su fachada, una casa que fue ordenada a construir por el propio escritor en la población suiza conocida como Colina de Oro, y que se encontraba a tan solo 10 minutos caminando de la casa Camucci, donde el escritor se había hospedado durante algunos años y donde escribió algunos de sus manuscritos más importantes, convirtiéndose la Casa Roja en la residencia oficial del matrimonio y donde recibían las visitas de numerosos amigos. En el año 1931, Hermann empezó a escribir su última obra importante, El juego de los abalorios, pero para entonces el escritor se mostraba ya muy preocupado por el avance del nazismo por Alemania. Durante esta época, el novelista se mostraría en favor de los autores judíos que eran perseguidos, escribiendo sobre ellos pequeñas reseñas en sus cartas, artículos y documentos, pero ningún periódico o revista de la época quisieron publicar tales reseñas. Finalmente, Hermann se centró en su obra El juego de los abalorios, mientras la Segunda Guerra Mundial se iba desarrollando, y no sería hasta el año 1943 que fue publicada en Suiza, recibiendo por esta novela el Premio Nobel de Literatura en el año 1946, por el humanismo y la profundidad que reflejaba la obra. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la actividad creativa de Hermann decayó bastante, centrándose tan solo en escribir algunos poemas y cuentos, además de que se dedicó a escribir un sinfín de cartas a sus amistades, conocidos, admiradores y mecenas, llegando a escribir en esta etapa de su vida más de 35.000 cartas, todas ellas escritas de su propio puño y letra, además de que dedicó parte de su tiempo a pintar con acuarelas, que sería una de sus grandes pasiones. Hermann sufrió de leucemia durante mucho tiempo sin ser consciente de ello, algo que afectó notablemente a su salud y que le obligó a ser tratado con transfusiones de sangre cuando la enfermedad estaba ya bastante avanzada. Finalmente, el escritor acabaría falleciendo en la madrugada del 9 de agosto de 1962 a causa de un derrame cerebral mientras se encontraba durmiendo, muriendo así a los 85 años de edad en su Casa Roja. Sus restos mortales descansan junto a los de su tercera esposa en el cementerio de San Abbondio de Gentilino, en Suiza. Hermann fue un escritor bastante popular e influyente en su época, especialmente en Alemania y en Suiza, aunque la fama y su reconocimiento como escritor le llegaría un tanto tarde. Aún así, se convirtió en un autor bastante admirado por los jóvenes de su tiempo, al tener una visión un tanto distinta a otros escritores de la época, debido a que Hermann rechazaba y era muy crítico con el desarrollo industrial y tecnológico, siendo un hombre que admiraba la vida sencilla y apartada de las grandes ciudades, además de ser muy crítico con el estilo de vida de la sociedad de su tiempo.
Herman tuvo una vida marcada por continuas crisis existenciales y espirituales desde su adolescencia, que le obligarían a plantearse el sentido de la vida a lo largo de toda su existencia, estando tanto su vida como su carrera bastante influenciada por sus crisis personales, mentales y creativas, las cuales le llevaron a escribir algunas de sus novelas y manuscritos autobiográficos que serían muy bien acogidos por la crítica y que lograron convertirse en grandes éxitos literarios. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Hermann Hesse. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros escritores que también tuvieron vidas marcadas por distintas crisis existenciales, mentales o espirituales. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!